Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y autoridades de la empresa Chevron firmaron el acuerdo de donación de equipamiento médico de última generación para que el Hospital de Rincón de los Sauces mejore la calidad de atención sanitaria. La entrega incluye 41 equipos médicos especializados de alta tecnología, valuados en $500.000. Estamos hablando de cerca de 25.000 personas que son usuarios del sistema público de salud en el Hospital de Rincón. Tiene que ver con una inversión de equipamiento, sobre todo equipar principalmente lo que son quirófanos. Quirófano y sala de parto es una inversión que tiene que ver con tecnología que nos va a permitir hacer procedimientos quirúrgicos, resolver partos y mejorar el acceso a la salud de la población. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Bueno, hoy ya estamos aquí en la legislatura, hemos venido a hacer la visita para charlar directamente desde aquí de lo que ocurre justamente en esta Casa Legislativa de la provincia de Neuquén. Estamos ahora con el diputado Francisco Pipi Lepore, diputado de Comunidad, que gentilmente nos atendió un ratito. ¿Cómo está, diputado Lepore? Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y recibirnos. No, por favor, un gusto tenerlos acá en la casa. Hoy sin sesión, ¿no? Ayer sesionaron. Ayer tuvimos sesión, como no teníamos proyectos de leyes que debían ser tratadas en general y en particular, pasamos a la sesión del 6, Bien. Donde va a ser 6 y 7, que ya con algunos proyectos de leyes y demás que se vienen trabajando en comisiones. ¿Qué proyectos, si uno toma el semestre que queda o el cuatrimestre que nos está quedando a fin de año, qué proyectos fuertes me podés mencionar? Mira, de lo que hay presentado hoy y que todavía no se han tratado, hay varios interesantes. Primero está la Ley Provincial de Manejo del Fuego, que es una ley muy importante para nosotros, que trabajó y presentó el gobernador de la provincia, donde ya hace casi 2 meses y medio que la venimos trabajando en la Comisión de Ambiente, donde hemos recibido a la gente de emergencias, a comunidades mapuches, a la gente que está en el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, asociaciones, fundaciones. Bueno, creo que venimos haciendo un trabajo muy interesante porque necesitamos, a partir de lo que vimos de lo que pasó en enero, ¿no? de ese incendio tan devastador que sufrió nuestra provincia, que necesitamos tener un sistema más robusto, donde se establezcan concretamente cuáles son las obligaciones de cada uno, tanto público como privado, cómo es esa convivencia, etcétera, cuáles son las distintas etapas, la previa que tiene que ver con la prevención, la que tiene que ver directamente con el combate y luego con la reforestación y la remediación. Así que esa es una ley importante. Se conformó después del incendio, del gran incendio que tuvimos, una comisión de trabajo, ¿no? En realidad, durante el incendio se conformó un comando conjunto donde estaban todos los sectores que intervienen en esa temática. Se continuó con una mesa de trabajo que es la que terminó elaborando también o asesorando al gobernador en la elaboración de este proyecto. Porque bueno, es un tema integral, ¿no? Que tienen que tener participación los intendentes y las intendentas, los dueños de los campos para hacer tareas de mantenimiento, de poda, de fajas, de cortafuegos, también por supuesto el Estado provincial a través del manejo del fuego, bomberos voluntarios. Bueno, hay muchos sectores que tienen que tener una participación y una coordinación centralmente para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Ni hablar con la coordinación con otros organismos, por ejemplo Parques Nacionales, que no es un organismo que dependa de la provincia, donde no tenemos injerencia, pero que claramente necesitamos que esté sentado a la mesa para discutir estos temas, ¿no? Bueno, fue un capítulo eso durante el incendio, la relación con la nación, ¿no? Tal vez actuaron a tiempos diferentes la provincia y la nación, e incluso el tema de los fondos fue una discusión en su momento, ¿no? Sí, es un tema que creo que tiene que ver, Santiago, hemos charlado contigo en tu programa, de lo que nosotros entendemos quizás o de lo que estamos viendo, de cómo es la relación con nación, y ese fue un ejemplo, creo yo, donde muchas veces desde Buenos Aires no se entiende la importancia de determinados organismos, de financiar determinados organismos, porque
quedó comprobado que la primer columna de humo es a mediados de diciembre. Sí. Se da aviso, se hace un control rudimentario con las herramientas que tiene el personal de parques nacionales, que no cuenta con drones, que no cuenta con maquinaria, que no cuenta con tecnología, etc. Y recién cuando la provincia toma el tema, se empezó, digamos, a combatir con los recursos que había que combatirlo. Tuvimos en un momento 11 entre helicópteros y aviones hidrantes, personal casi 700 personas por día, bueno, una logística tremenda, sí, donde se destinaron muchos recursos y donde por supuesto no hubo, digamos, o no se cumplió el rol que para nosotros tiene que cumplir en ese momento el Estado. Lo mismo discutimos hoy con algunas cuestiones vinculadas a distintos organismos nacionales que cumplen un rol técnico y operativo central en nuestra provincia. Hablamos del tema de vialidad, por ejemplo, donde cuando se publicó la noticia del cierre, ¿no? Claro. Del cierre, del recorte, todavía no está muy claro, hay una medida cautelar en el medio, pero yo me levanté con mensajes de vecinos y vecinas de Villa Langostura preguntándome quién iba a sacar el hielo, quién iba a poner la sal, quién iba a abrir la Ruta 40, porque Vialidad Nacional, quizás en Buenos Aires, no tiene el rol que tiene acá. Acá claro, abre caminos, acá saca nieve, acá saca hielo y genera que las personas de nuestra provincia puedan ir a trabajar, puedan ir a hacer sus cosas, que el turista pueda llegar y subir a un cerro. O sea, son muchas las tareas. Lo mismo, por ejemplo, con INTA e INTI. Entonces, creo que un poco lo del incendio de enero lo que puso arriba de la mesa es eso, ¿no? Es cómo tiene que ser la relación con el Estado Nacional, cuáles son obligaciones del Estado Nacional y cuáles de las provincias, porque también, Santiago, nosotros aceptamos que durante muchos años estuvo corrido cuál era el rol de las provincias, sí, incluso de los municipios, algo que Rolando ha discutido mucho, de cuál es el rol del municipio, qué obras tiene que hacerse cargo el municipio, si el municipio se tiene que hacer cargo de sus cuentas o si siempre tiene que quedar a dependencias de la provincia. Todas esas relaciones están en discusión. Yo lo que creo es que no acordamos en cuál es justamente el rol del Estado Nacional, ¿no? Claro, y después hay otra cosa que tiene que ver con los métodos, ¿no? Porque uno dice, de repente, de un día al otro, el SENASA abriendo la barrera, de repente, de un día para el otro, te cierran instituciones como las que mencionabas vos recién, Vialidad, el INTI y demás. Digo, ¿no hay una instancia de diálogo previa para que las cosas, más allá del contenido de fondo y la discusión de fondo, se hagan de la mejor manera? Es lo que uno espera, ¿no? Sobre todo de un gobierno nacional, insisto, que tiene que bregar justamente porque el federalismo que está previsto en nuestra Constitución se concrete. Nuestra Constitución claramente prevé un federalismo de concertación, de acuerdo, de diálogo, sí, donde están muy bien identificadas las competencias nacionales y provinciales, pero tenemos un mundo de competencias compartidas. Claro. Acá peco de mi deformación profesional, como diría un colega acá diputado. Yo soy abogado y cuando uno estudia Derecho Constitucional analiza que hay competencias que le corresponden al Estado Nacional, competencias que le corresponden a los Estados provinciales, competencias de los municipios, pero después hay un mundo de competencias que es de todos. Claro. Entonces es necesario tener diálogo, pero creo que también tiene que ver con las formas del presidente, que por supuesto uno lo respeta porque es la máxima figura del país, pero que quizás uno no está de acuerdo con las formas, ¿no? Esto de primero patear la puerta y después ver quién está dentro, creo que no es lo que uno espera, me parece, de esas figuras, ¿no? Volviendo a los proyectos de la legislatura, violencia en las escuelas, sé que estuviste trabajando mucho con eso, ¿no? Sí, es un proyecto que se origina a partir de una cantidad de hechos de violencia que venimos viendo en nuestra provincia, sí, algunos más graves que otros, pero sobre el mes de marzo y abril tuvimos 2 o 3 episodios ya de una gravedad con padres, con allegados o con familiares de los alumnos, pegándoles con golpe de puño a docentes, a directivos. Nosotros estamos convencidos de que eso es intolerable, no lo podemos de ninguna manera tolerar y necesitábamos dar un mensaje claro a la ciudadanía. Lo tratamos sobre la base de un proyecto que presentó el gremio ATEN, el gremio de los docentes, sí, también con una preocupación importante. Los recibimos en la comisión, discutimos mucho con ellos y con muchos también equipos directivos para que nos cuenten, bueno, cómo es la dinámica, qué pasa cuando estos hechos suceden, qué pasa en la fase preventiva, y creo que pudimos avanzar en un proyecto importante
que establece justamente una fase preventiva importante, luego lo que tiene que ver con los protocolos de actuación una vez que estas cuestiones sucedan, pero que centralmente creo que lo importante fue enviarle un mensaje a la ciudadanía de que ni el gobierno de la provincia ni esta legislatura tolera estos hechos. Y lo que digo, Santiago, parece una obviedad porque por lo menos yo tengo 39 años. En mi época la escuela era la segunda casa, pero no la segunda casa porque estábamos tiempo, era la segunda casa porque mi mamá me dejaba en la escuela y me decía cualquier cosa que te diga tu maestra o la directora, claro, es como si te lo dijese yo, ¿no? Entonces creo que por supuesto han cambiado mucho los tiempos, pero creo que tenemos que recuperar esa autoridad dentro del aula, ese respeto, que por supuesto que muchas veces nos podemos equivocar, los docentes se pueden equivocar, pero creo que si perdemos ese tipo de reglas, de respeto, de conducta, creo que entramos en un terreno muy complejo, ¿no? ¿Aprobaste, votaste a favor del proyecto de regulación del uso de los teléfonos en la escuela? Sí. ¿Por qué? Bueno, la verdad tenía mis discusiones con el proyecto. Creo que se terminaron incorporando algunas de las cuestiones que nosotros planteamos. Yo, una de las cosas que le planteaba a la diputada Stilger, que es un poco una de las personas que llevó adelante esa discusión, es que yo creo que había que regularlo más que prohibirlo. Entonces, en definitiva, el proyecto quedó con una prohibición para primaria, que uno puede discutir. Lo cierto es que no es un gran problema en primaria el celular, claro, sobre todo el tema es en la secundaria. Y ahí sí se estableció no la prohibición, sino una regulación. O sea que tanto el Ministerio de Educación como el Consejo, como los equipos directivos, como la comunidad educativa, se tienen que sentar y tienen que establecer una regulación, porque también es cierto que el docente o la docente se siente en una situación compleja. Está dando clase, le está dando clase a 25 chicos y chicas, de los cuales 10 están así. Claro. Y no le puede decir nada, porque cualquier cosa que le dice no, son cuestiones personales, vienen los padres, se enojan. La última agresión importante que vimos fue por un docente que le sacó el vapeador al alumno. Imagínate, claro, si le saca el celular, ¿no? Claro. Es una guerra campal. Entonces creo que también forma parte con esto que nosotros tratamos de transmitir, que así como cuando discutimos el incentivo, el adicional docente, estábamos discutiendo que le exigimos mucho a los docentes porque tienen una gran responsabilidad respecto de la formación de nuestros pibes y pibas, también entendemos que hay que darle el marco y las garantías para que puedan desempeñar sus tareas de la mejor manera, si no, queda en una cosa que no corresponde, me parece. Me estoy adelantando bastante, pero la discusión por el presupuesto 2026, creo que es a fines de octubre que tiene que estar presentado y aprobado, presentado. ¿Qué presupuesto hay que esperar? ¿En línea con lo que se está viendo del gobierno de Figueroa? Una mejora en los gastos corrientes y un aumento en la inversión. Sí, yo creo que en líneas generales la idea del gobierno provincial es, en primer lugar, tener las cuentas equilibradas. Bien. Creo que eso es muy importante y creo que en nuestro país es un problema que eso se haya ideologizado, ¿no? Que tener las cuentas ordenadas, sea de derecha o de izquierda o de centro. Claro. Una cuestión aritmética, digamos, ¿no? Creo que es un error, creo que en cualquier economía uno sabe que tiene que tratar de gastar menos de lo que le entra, que tiene que tener las cuentas ordenadas, que tiene que gastar en lo importante. Entonces creo que veo un presupuesto en línea con el anterior, donde el gasto corriente es mucho menor o anda ahí entre el 40 y el 60% de los ingresos y la mayor cantidad de recursos posible puestos en obras. Con una cuestión que me parece interesante, Santiago, que es que Rolando ha implementado esto que está en la Constitución Provincial, pero que no se venía aplicando nunca, que tiene que ver con los presupuestos plurianuales, ¿no? Que tiene que ver con explicarle la verdad a la gente respecto de las obras. ¿Qué es la verdad? Que históricamente en Neuquén lo que se hizo es venía el presupuesto, entonces venía una persona a una localidad y decía, no, a mí me falta el puente, y entonces agregaban el puente. Nunca se hacía, pero decían, no, ya lo agregamos en el presupuesto. La negociación a partir de esas... De agregarlo en el presupuesto. Y entonces había obras que uno las veía hace 10 años en los presupuestos y nadie se sentó a explicarle a la gente, esta obra se puede hacer, esta no.
Y con los presupuestos plurianuales creo que es muy interesante eso porque empezamos a ver en un presupuesto el primer tramo de tal obra, en el presupuesto del año que viene el segundo tramo de tal obra, en el otro hasta completar el mandato, ¿no? En los 2 presupuestos que nos quedan, poder darle una previsión a la gente, una continuidad de las obras, y sí creo que así como este año se está destinando casi $1.000 millones a la inversión pública en infraestructura y demás, veo montos similares, con alguna variación, pero tratando siempre de consolidar la infraestructura de Neuquén. ¿Por qué los neuquinos y las neuquinas deberían apoyar la lista de la neuquinidad? Más allá que el nombre parece hacerlo evidente, pero ¿cuáles son los motivos por los cuales la lista que presentaron hace una semana es la que deberían acompañar los neuquinos, ¿no? Porque centralmente creo que es la única lista que tiene como bandera defender los intereses de Neuquén. Y no lo digo en términos de consigna. Creo que es importante que nosotros, sobre todo en el Senado, también en diputados, pero digo en el Senado porque son menos y la posibilidad de injerencia es mayor, podamos tener representantes que defiendan los intereses de la provincia, porque estamos en un contexto donde lo que se discute son temas importantes que tienen que ver, hablábamos recién del federalismo, sí. La Nación discutió distintas leyes de importancia que tenían que ver también con nuestro sistema productivo, con la propiedad de los recursos naturales, y creo que Neuquén tiene un proyecto de presente y de futuro muy interesante. Esto que veníamos hablando recién, tener las cuentas ordenadas, poder vivir con autodeterminación económica y no depender ni de préstamos externos para el gasto corriente, ni de la nación, y entonces estar claudicando en posiciones políticas solo para poder pagar sueldos. Creo que todo ese trabajo que se viene haciendo es muy importante. Saldar la deuda que tenemos en materia social y de obra pública es fundamental, y para eso tenemos que tratar, ojalá que nos beneficien, pero centralmente que nos perjudiquen lo menos posible. Y creo que si nosotros vemos lo que va a ser la oferta electoral, vamos a ver que en líneas generales vamos a tener algunas opciones que van a defender al gobierno nacional, otras propuestas políticas que lo van a atacar, por así decirlo, o defender otros intereses, pero que centralmente tiene que ver con defender intereses nacionales, no con cuestiones locales de Neuquén. De hecho, tenemos senadores que en los últimos 15 años no han venido nunca a Neuquén, no han hablado con los vecinos, no le han preguntado qué sienten, qué les pasa, qué temas hay que resolver, qué temas no hay que resolver, sino que son embajadores de los partidos nacionales. Y eso creo que define, o por lo menos a nosotros nos define, que tengamos una propuesta nuestra. Bien. Antes de agradecerte, me dijeron en Radio Pasillos de la Política que sos uno de los nombres que suena para un posible rearmado del gabinete postelectoral. No, por lo menos de mi parte primero tengo un mandato vigente, sí. Segundo, y también para no entrar en el juego de Radio Pasillo, jamás nadie me dijo nada ni me planteó nada. El gobernador sabe que tengo un rol importante acá en la legislatura, así que no, lo descarto plenamente. Bueno, en noviembre lo volvemos a charlar, Bueno. no lo sabemos. Digo, si le va muy bien a la neuquinidad, ojalá. Hay nombres como el de UCED, como el de Corrosa, que seguramente van a obligar a algún replanteo, pero bueno, viste cómo es el Radio Pasillo de la política. Gracias, diputado Lépore, por habernos atendido aquí en la legislatura. No, gracias a ustedes y bienvenidos cuando quieran. Bueno, muchas gracias. El diputado Francisco Lépore, diputado de Comunidad, bueno, charlando con nosotros de todos los temas de la agenda legislativa aquí, desde la honorable justamente legislatura a la cual nos hemos acercado para tener estos mano a mano en el lugar en el cual desempeñan su tarea los legisladores de la provincia. Así que ya venimos. Bueno, y así hemos llegado al final de otro dato de este programa en el cual espero hayan encontrado tanto como nosotros buena parte de los contenidos de lo que está ocurriendo en la legislatura en voces de dos de los protagonistas, dos diputados hoy
con un rol central dentro de lo que ocurre en el legislativo neuquino, tanto Marcelo Bermúdez como Francisco Pipi Lépore, con definiciones sobre todos los temas. Muy claro Marcelo Bermúdez en su posición, por ejemplo, con respecto a algo que había levantado polémica en las últimas horas, que tiene que ver o que tuvo que ver con el desalojo en Casa de Gobierno. También Lépore definiendo el porqué de la neuquinidad y por qué los neuquinos y neuquinas deberíamos elegir la neuquinidad, la relación con el gobierno nacional, las coincidencias y diferencias que hay con el gobierno de Javier Milei, sobre todo en materia de contenidos en algunos casos, pero también metodológicas en otro, con respecto a la forma en la que tienen los gobernadores de enterarse aquellas decisiones que el gobierno nacional toma de manera inconsulta y repentina, que esto trae muchas veces problemas no solo en la discusión de fondo, sino también problemas muy prácticos a la hora de quedarse sin herramientas, como por ejemplo lo que ocurrió con Vialidad Nacional, que de un día para el otro parecía iba a dejar de funcionar. Hoy hay una cautelar sobre el tema y hay que ver cómo se resuelve, pero esa metodología es una de las cuestiones que seguramente también están entre las diferencias que marcan desde el gobierno de Rolando Figueroa para con la Casa Rosada. Bueno, varios temas, ustedes lo han escuchado tanto como yo, esperemos haber sido útiles para que ustedes también reciban lo que nos contaban los diputados sobre la realidad de la política y la legislatura en la provincia del Neuquén. La semana que viene nos encontramos también desde exteriores, nos vamos a ir al Consejo Deliberante a hablar de la agenda, pero en este caso de la ciudad capital de nuestra provincia. Buenas noches, que descansen. El próximo jueves a las 21 horas, como siempre, aquí nos encontramos en Otro Dato. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y autoridades de la empresa Chevron firmaron el acuerdo de donación de equipamiento médico de última generación para que el Hospital de Rincón de los Sauces mejore la calidad de atención sanitaria. La entrega incluye 41 equipos médicos especializados de alta tecnología, valuados en $500.000. Estamos hablando de cerca de 25.000 personas que son usuarios del sistema público de salud en el Hospital de Rincón. Tiene que ver con una inversión de equipamiento, sobre todo equipar principalmente lo que son quirófanos. Quirófano y sala de parto es una inversión que tiene que ver con tecnología que nos va a permitir hacer procedimientos quirúrgicos, resolver partos y mejorar el acceso a la salud de la población. Más información en neuqueninforma.gov.ar.